lo que queremos presentar es sí, cómo Power Platform puede extender el ERP, no solamente Dynamic Finance, sino también SAP. Entonces, en esos diferentes escenarios, vamos a ver cómo hacer diferentes elementos con low code, sin programar, para crear aplicaciones, soluciones completas, agentes, sitios que solucionen requerimientos del día a día que toman tiempo, que son tal vez repetitivos, manuales, etc. Voy a compartir el segundo de la pantalla. Me dicen por favor cuando ya se muestre. ¿Se ve una pantalla en blanco? Sí, se ve en blanco. Ok, gracias. Entonces, para empezar, hay una referencia que me gusta hacer en todo este tema de los agentes de IA también, que también están impactando el tema de ERP. En los 90s teníamos una gran cantidad de aparatos, teníamos CDs, cassettes, VHS, cámaras de rollo, Tamagotchis, Beepers, Game Boys, Walkmans, diferentes consolas, etc. Entonces, ahora ya todo esto se unificó me costó en un solo aparato. Un segundo para ver si hay una consulta. Recordemos, por favor, pónganse en mute a menos de que haya una consulta. Entonces, ahora en la actualidad todo se unificó en probablemente una aplicación y ya existe para eso. Con una computadora o un teléfono podemos hacer un montón de cosas todo medio o un aparato por aparte. Entonces yo puedo hacer desde una aplicación o desde un chatbot uso de cosas que pasan en el ERP, ya sea Dynamic Finance o SAP. Entonces, todo el tema de agentes de IA ha venido o está venido a cambiar la manera que trabajamos. Me llamo Mauricio Solorzano Wong, trabajo como ingeniero de solución. Microsoft, aquí está mi LinkedIn, por si desean agregarme a su red, MaoSW. Y bueno, todo este tema de agentes, en realidad hay una diferencia entre IA generativa y agentes. Un agente tiene más autonomía, más independencia. Entonces aquí hay varios referentes de mercado como Gartner, McKinsey, Foro Económico Mundial, Forrester, Financial Times y demás, que dicen que la IA generativa es como esa nueva iteración que es más autónoma, más eficiente, más inclusiva, que son la nueva frontera de la IA generativa. Entonces, un agente, como su nombre lo dice, tiene como más agencia, ¿verdad? Puede tener de manera más independiente como injerencia o pasos adicionales. No es solamente que le pregunto algo y me da una respuesta, sí, con mucho conocimiento, pero también va a ser una tarea. Va a ser el ingreso de una factura o una orden de compra o de un lead o hacer una consulta sobre datos que estén corriendo en el ERP o el CRM y va a venir con una respuesta ya más procesada, con pasos adicionales, vamos a ver en los demos. Esto puede representar incluso un cambio de paradigma porque así como hemos estado migrando por muchos años ya de premisas a la nube, pasando CRM, ERPs y varios sistemas a la nube, y así como hemos agregado capacidades low code, por ejemplo Power Automate, Power Apps, algunos otros, sobre sistemas interconectados, ahora lo que estamos viendo es que los agentes de IA trabajan como orquestadores inteligentes. Entonces yo a un mismo agente le podría pedir cosas que están pasando en el ERP. Nuevamente, no importa si es Dynamics Finance, Dynamics Supply Chain Management, si es SAP, si es Oracle, etc. Y también cosas que estén pasando en CRM, cosas que sean de ofimática, cosas que, no sé, tal vez sea enviar un correo, un resumen de productos que pedí del ERP, o que me analice una comparación, o que busque el más barato, el que tenga tales características. Entonces a eso es probablemente lo que vamos. Es un poco difícil, ¿verdad?, predecir el futuro, pero según la tendencia y según la bola de cristal, por ahí es hacia donde vamos a tener un equipo de agentes, incluso agentes de IA que trabajan en conjunto con nuestros departamentos. Entonces, uno podría tener un agente legal, de recursos humanos, de mercadeo, de TI, que en paralelo
trabaja con el equipo de personas que ayudan a ahorrar tiempo. Entonces, si tal vez llega un requerimiento de madrugada, entonces si es urgente, podría cambiar una clave o hacer un reseteo de una máquina virtual, cosas por el estilo, si es un agente de TI y no tener que estar, por ejemplo, ya sea o esperar hasta el día siguiente o tener que tener personal 24/7. Entonces son cosas posibles. Si en ventas también hay tareas manuales, entonces podríamos usar agentes de IA para automatizar las partes más manuales y enfocarnos en la parte más creativa. Y así con cada equipo, incluso uno puede hacerse un agente para la manera en que uno trabaja específicamente. Hay una serie de capacidades de IA integradas en tanto Dynamics como en lo que es Mobile Work o M365, eh, como herramientas para programar que tienen en IA generativa, pero la diferencia es que con, por ejemplo, con Pablo Studio uno se puede hacer un agente a la medida sin programar, y eso es parte de Power Platform. A ver, un segundito. Entonces, en el ERP se puede decir que es como el alma de la organización, tiene finanzas, recursos humanos, gestión de materiales, planificación, etcétera, pero a veces es difícil satisfacer todas las necesidades de la línea de negocio, entonces hay diferentes desafíos con diferentes roles, tareas y dispositivos, entonces eso va como más allá de ese núcleo del ERP, y ahí es donde herramientas como Power Platform pueden ser muy valiosas para extender el ERP, ya sea SAP o Dynamics Finance, y hacer, por ejemplo, construcción de aplicaciones, sitios, workflows, automatizar, hacer agentes conectados al ERP. Y entonces de esa manera tendríamos Dynamics Finance o SAP en centro, diferentes tecnologías y aplicaciones referentes a. Y sobre ese ERP yo extender, decir, que hago mi app, mi workflow, mi agente de IA con Copilot Studio, hago mi sitio, hago mi reporte de inteligencia de negocios. Power Platform, algo interesante es que actualmente la herramienta low code de mayor uso en el mundo tiene 48 millones de usuarios activos, usuarios mensuales activos o MAU. Y bueno, ahí tendríamos diferentes cores, SAP, Dynamic Finance, tendríamos CRMs como Dynamic Sales, como Salesforce, tendríamos sistemas de etiquetas como Zendesk, como ServiceNow, etc. Y después tendríamos una última capa de dispositivos y canales. Entonces, lo que yo estoy conectando al ERP podría mostrarse en el teléfono móvil. Entonces yo le pregunto por Teams, tal vez, qué es lo que necesito, hago una pregunta o una solicitud para hacer una orden, una factura, buscar productos, ver inventario, etcétera. O desde una aplicación que está en el teléfono, la tableta, el laptop, cuando llega un correo, puedo tomar el adjunto del correo y procesarlo. Y así, al final, todo va a trabajar más integrado, más automatizado, más ágil y, bueno, también más seguro. A ver, por acá. Entonces, algunos patrones comunes de, por ejemplo, SAP y Power Platform, vamos a estar viendo los dos ERP, nuevamente SAP y Dynamics Finance, entonces hay ejemplos en los dos escenarios, incluso algo que damos para SAP también se podría aplicar para Dynamics Finance y viceversa. Entonces, patrones comunes, casos de uso que se repiten, aplicaciones sencillas, por ejemplo, que hagamos con low code en Power Apps, que estén leyendo datos del ERP. O, por ejemplo, datos incompletos que tengamos que completar con ya sea IA o dictando. Entonces se puede automáticamente leer información que esté en una foto, en un PDF, en un adjunto, y pedir solo datos que hagan falta. O tal vez buzones convertidos. Llega un correo con un adjunto, yo proceso el adjunto con Power Platform y ya no tuve que digitar, no tuve que leer la factura y escribir el nombre de factura, los ítems que vienen, el impuesto, el monto, sino que automáticamente se crean en el ERP usando Power Platform. O también los copilots, como los que mencionábamos al inicio, un agente ya que lee datos del ERP. Entonces, por ejemplo, con SAP tenemos conectores preconstruidos
tenemos Robotic Process Automation, entonces uno puede decidir si quiere que el RPA haga tareas sobre SAP o que un conector como un API integre lo que pasa en SAP con lo que pasa en los demás 1500 conectores. Power Platform tiene 1500 conectores actualmente, en 1525 si no me equivoco. Entonces, es posible automatizar, por ejemplo, lo que pasa en SAP con un montón de herramientas, por ejemplo, de Office, de Azure, de otros fabricantes como Google, Amazon y otros más. Entonces, aquí yo podría decir que uso el conector de ERP, SAP, uso el conector de Dynamics Finance, uso el conector OData, me hago un conector a la medida. Yo puedo decidir cuál camino tomar para integrar los diferentes sistemas. Entonces, por ejemplo, si es un SAP S4HANA o esos success factors, yo podría usar conector OData o un conector personalizado y ahí ya integro. O, por ejemplo, igual, si quisiera como un ERP automatizado con procesos robóticos, Dynamics y SAP permiten crear con Power Automate este tipo de automatizaciones, le llamamos desktop flows. Entonces se puede hacer una automatización robótica de procesos sobre la interfaz gráfica. Yo creo que la manera más fácil de resumir es, si ya tiene un API, usamos uno de los 1500 conectores, y si no tiene un API y queremos usar la interfaz gráfica, usamos Robotic Process Automation. Eso es una manera rápida de decidir cuál de los dos usar. Entonces, dentro de las demostraciones vamos a ver escenarios que usan SAP en un entorno híbrido, que usan SAP for HANA y que usan SAP ECC. Entonces, esas integraciones usan una combinación de MAPI clásicas, RFC personalizadas, conectores que son APIs o Data REST y RPA. RPA es esa automatización robótica de procesos. Entonces, del lado de SAP, 4 grandes escenarios. Vamos a ver también escenarios del lado de Dynamic Finance. Proveeduría, catálogo de productos, un agente de IA de Copilot para hacer preguntas y solicitudes, y una optimización del servicio en campo o field service usando también Power Apps y SAP. Entonces, la primera parte, tenemos, por ejemplo, Marisol y Emily. Marisol es oficial de adquisiciones y Emily es aprobadora ejecutiva. Entonces, hay un proceso de proveeduría en el cual se quiere simplificar la creación y aprobación de órdenes de compra, y actualmente eso es un proceso complejo que requiere una introducción de datos manual, que hay que digitar, hay que leer, hay que sentarse a hacer ese proceso lento que puede ser propenso a errores. Y lo que se busca es cómo simplificar y mejorar la eficiencia. Entonces, con Power Platform podemos crear una aplicación amigable para crear POs o órdenes de compra. Las aprobaciones se pueden hacer en Teams y se pueden consultar rápidamente los datos en SAP. Entonces, conforme ya vayan agregándose los registros en el ERP, yo puedo ir a un agente de Copilot Studio y decir, ok, cuál es la orden de compra que está en proceso, o cuáles están pagadas, o cuáles requieren aprobación. Entonces, en ese aspecto tendríamos un Power App de lienzo, es una aplicación Pixel Perfect. Yo hago el diseño específico que quiera. Voy a hacer un diseño exacto al branding de la empresa. Y aquí le digo que quiero una nueva orden de compra. Estoy trabajando desde una tableta o desde la computadora. Puede ser iOS, Android, macOS, puede ser Windows, etc. Y la misma app funciona en todos los dispositivos. Entonces ahí ya le digo que quiero ordenar máquinas para las órdenes de los clientes. Le doy siguiente, aceptar, ahí le doy los detalles de lo que requiero. Y esto me va a crear dentro de SAP la misma orden de compra. Entonces son 3 ítems de Latelux, por un total de $5,997, y ahí ya desde la tableta, desde donde sea que esté, incluso desde el aparato de cada colaborador, se hace el registro y no tuvo que ir a una computadora específicamente o estar sentado en la oficina, sino que donde sea que esté trabajando, hace el registro y ya queda creado en el ERP. Y después a Marisol le llega una aprobación, o se le crea una aprobación para
ver si esa orden de compra se aprueba o rechaza. Entonces, dentro de Teams, uno puede aprobar o rechazar, igual dentro del correo. Los aprobados funcionan para casi cualquier cosa, uno puede aprobar o rechazar una contratación, una compra, un envío de comunicados de mercadeo, lo que quiera. Aprobados de Power Automate es muy flexible. Aquí ya se aprobó la orden de compra y entonces pasaría a ahora esa misma factura relativa a la orden de compra que acabamos de ver. Entonces el proveedor envía un correo electrónico con la factura. Entonces ahí sería Brewmasters, envía la factura sobre los 3 Latelux, perdón, AI Builder es una herramienta de low code, procesa los adjuntos y crea en SAP ese nuevo registro. Entonces ya tendríamos el registro del ERP sin tener que dictar. Entonces veamos cómo se ve eso. Tenemos la factura de Brewmaster Supply, los 3 Latelux por 5.997 y ya automáticamente queda registrado. Entonces no tuvimos que digitar campo por campo, sino que automáticamente las facturas ya ingresan. Número de factura, registrado con tal orden de compra, de tal proveedor, por tal monto. Entonces uno puede ver la factura o la orden de compra asociadas a ese proceso. Y ahí continuaría a la gestión inteligente de catálogos. Entonces podríamos tener diferentes catálogos dentro del ERP, que tal vez cuando ya son muchos productos pueda ser un poco aparatoso. Entonces, con Power Platform podríamos automatizar igual la lectura de los adjuntos y la creación de registros dentro del ERP. Entonces, por ejemplo, un adjunto, un correo electrónico de un proveedor que dice, ok, hay 5 nuevos productos y usando también AI Builder, que lo podemos ver rápidamente. Con AI Builder uno decide eh, si quiere extraer información, hacer predicciones. Vamos a revisar brevemente AI Builder. Entonces, dentro de Power Apps o Power Automate, hay un apartado que se llama Centro de IA y ahí hay una serie de modelos para leer facturas, recibos, detectar idioma, traducir. Entonces, en este botón de Centro de IA tenemos modelos precreados y también la posibilidad de crear prompts. Entonces acá los modelos de IA en el centro me dicen, ok, puedo procesar documentos. Pueden ser documentos a la medida, pueden ser facturas, pueden ser cosas que vengan en un PDF o en un Word. Entonces ahí eh, podría tener información nutricional de un producto y no solo extraer la data, sino que también ya podría tener como triggers, es decir, que si es más de tantos gramos de grasa o azúcar, que me haga una alerta para que se le imprima una etiqueta, por ejemplo, de exceso de calorías o exceso de sodio, etc. Podría traducir, podría extraer, por ejemplo, información en diferentes idiomas y que me traduzca de chino, japonés, alemán a español. Podría ser texto a mano alzada, podría ser contenedores, pallets, eh, placas, temas también de warehouse. Entonces ahí eh, no solo podría leer un código de barra, sino que también puede leer código QR o puede procesar con IA sin programar. Entonces son modelos prehechos. Yo puedo tener recibos y ese recibo igual que se procesa en automático o puedo tener una factura. Una factura es más estructurada, tiene más detalles, pero ahí yo puedo también sacar los diferentes ítems,
Algo interesante es que una factura y un recibo como que siempre van a tener ciertos campos. Entonces, este modelo predefinido va a buscar esos campos de número de factura, monto total, fecha de vencimiento, fecha de emisión, etcétera. Aquí vemos incluso tiene una mancha de café, e igual puede procesar sin problema. Y no requieren entrenar, son modelos prehechos. Si vemos aquí, este dice personalizado y este dice predefinido. La diferencia de predefinido es que ya está prehecho y se usa tal cual. Yo en mi app o en mi workflow de Power Automate o en mi agente de Copilot Studio, aquí podemos ver rápidamente cómo se ingresa. Para hacer un agente ya, iría a copilotstudio.microsoft.com. Para hacer una aplicación, iría a powerapps.com. Y para hacer una automatización, iría a powerautomate.com. Y en cualquiera de los tres, puedo usar capacidades de IA. Entonces aquí hay varios modelos prehechos y si dice personalizado, lo que significa es que puedo cargar algunos archivos de ejemplo para que se entrene rápidamente. Estamos hablando de tal vez 5 facturas o 15 fotografías, pero no requiere código, sino que con clics yo cargo la información y le digo, por ejemplo, dónde está el objeto que quiero que se procese y ya, queda entrenado. Entonces, eso sería, por ejemplo, si quiero detectar objetos de una imagen, entonces un hombre que corre por la carretera, un paseo en barco por el agua, una ciudad con edificios de altura, y ya me pone etiquetas, ese sería uno prehecho. Y uno personalizado sería que yo subo imágenes y me diga, ok, ahí hay un té verde con canela, comenta, o con rosa, y ahí me dice cuál es la probabilidad. Entonces yo puedo tener productos específicos propios, crear un modelo personalizado subiendo mis imágenes y eso ya usarlo en temas de apps y flops. Entonces aquí con AI Builder estamos procesando el correo electrónico, el adjunto que viene del proveedor con los nuevos productos, nuevos ítems que podemos ofrecer. Entonces me dicen, ok, hay un nuevo tipo de café que es espresso, otro que es de todo esto oscuro, otro que es café americano. Entonces tengo el precio, la descripción y el origen. Entonces a partir de eso ya se pueden crear en automático los nuevos productos y no tengo como que digitar manualmente, por ejemplo, que hay un nuevo tipo de café americano, un nuevo tipo de café de tonos oscuros, sino que él lo digita o lo lee por nosotros y ahí ya crea los registros. Incluso podríamos decidir si necesitamos una aprobación para crear los registros. Y entonces vendría, y en este caso Hiroshi, que sería el vendedor, ya el catálogo de productos ha ido creciendo bastante y entonces ya se hace un poco más apartoso buscar dentro de todo el universo de productos que le podemos ofrecer al cliente. Entonces ahí podríamos hacer un agente de IA de Copilot Studio que se conecte al ERP y que Teams le ofrezca esas respuestas al vendedor. Entonces aquí Hiroshi entraría, pregunta, por ejemplo, cuáles son los productos que están registrados. Entonces ya me da una lista de ítems, eso lo vamos a ver también en el demo envío en un momento. Entonces aquí Hiroshi podría preguntar, ok, vendemos vasos de latte para este cliente, esta cafetería que tenemos. Dice, sí, hay vasos a $35 y el número de ítem es FG226. Entonces voy a pedir 5 y ahí ya desde el Copilot Studio, con ese asistente de chat del ERP, se confirma la creación de una orden de compra o una orden de venta de 5 vasos de latte. Entonces se registra automáticamente, se hace un link y ahí se podría ver el ítem. Son 5 piezas de vasos de latte, eh, tenemos el peso, el monto y ya podría continuar el proceso. Entonces yo igual podría hacer desde mi teléfono y hacer ese pedido conforme me voy hablando con el cliente y ya no tuve que registrar manualmente esa orden de $176 por 5 ítems. Antes de pasar a este otro punto, quería mostrar un ejemplo similar. Entonces aquí tengo
un SAP de pruebas, un SAP de SAP Dev Center, y ahí se crea ese usuario gratuito para hacer conexiones y demos. Entonces aquí tengo ítems de la tienda, entonces tengo, bueno, esta parte se parece como al inicio de la presentación, como equipos de los 90, ¿verdad? Como un reproductor de DVD, eh, tal vez un proyector por ahí, un teléfono por allá. Entonces hay diferentes ítems que puedo consultar, eh, pero tal vez lo quiero hacer de manera más profesional y low code. Entonces yo me puedo hacer un agente, eh, crear un agente es bastante rápido. Yo voy a ocupar studio.microsoft.com y ahí puedo crear un agente a partir de una descripción. Entonces ahí le podríamos dar la conexión RP y hacer consultas. Entonces aquí eh, ya lo conecté. Es una conexión low code, no requiere programación. Entonces le digo, por ejemplo, lista items que hay en el SAP. Entonces la herramienta va a Copilot Studio, va a buscar de las diferentes conexiones, encuentra que hay una conexión a este SAP y me dice, ok, en ese sistema hay, por ejemplo, una notebook de 15 pulgadas que vale $956, uno, eh, una notebook de 60 pulgadas que se llama HT1001, que vale casi $1,300, y así me va listando cada producto y yo le puedo decir, por ejemplo, cuál es el más barato, o filtrame solo computadoras, o filtrame solo periféricos, solo monitores, etc. Entonces aquí dice, ok, el más barato es el Iteo Bolt de $299. Y esto le podría hacer, decir, por ejemplo, envíame esta información a mí. Entonces va a detectar igual que esta solicitud tiene que ver no con buscar en SAP o en Dynamics, sino que tiene que ver con enviar un correo. Y ahí ya tiene que haber llegado un nuevo correo al respecto con la información que estamos extrayendo del ERP. Y ahí le podría decir igual que hago un nuevo registro, que hago una consulta o una nueva orden. Ahí uno le puede crear más eh, instrucciones. Entonces, el producto más barato en el ERP en este momento es un Iterio Bolt a 299. Y entonces ahí uno puede ir creciendo, como tiene 1500 conectores, se puede hacer un agente ya a la medida. Y en paralelo yo podría también tener un Dynamics ERP, Supply Chain Manager, por ejemplo, y tener eh, con eh, Dual Write, yo podría ir copiando ciertos datos que me interesen a Dataverse y hacerle consultas. Entonces, eso es lo que vemos por acá. Yo le puedo decir a Copilot Studio que lea tablas de Dataverse, como por ejemplo casos, cuentas, contactos, leads, oportunidades y las tablas que me interesen. Y le podría preguntar, por ejemplo, lista 5 casos. Entonces aquí lo que va a hacer es detectar si lo que pregunto está en SAP o en Dynamics. A ver, un segundo. Le voy a preguntar anteriormente. Lista 5 casos. Entonces aquí me está trayendo de Dataverse un caso que tiene que ver con un problema de una cafetera de agua, otro caso que tiene que ver con reactivos, otro que tiene que ver con eh, la línea de agua y la creación de minerales, y así. Estos son como ejemplos de una cafetería ficticia que tenemos. Entonces ahí me lista casos que están en la tabla de incidentes que nuevamente puede estar leyendo información del Dynamics Supply Chain o del Dynamics Finance. Voy a hacer la prueba nuevamente.
Entonces, dentro de las fuentes de conocimiento yo puedo tener información de varios tipos. Puedo agregar archivos, tener artículos de conocimiento, puedo conectarlo en SharePoint, a un OneDrive, puedo conectarlo a Dynamics, a Salesforce, a Dataverse, a Azure y a SAP. Entonces, cuando uno hace una solicitud, la herramienta va a determinar cuál es la mejor opción para responder. Si sería un archivo que le di, si sería un sitio web que le di, si sería la conexión a SAP o sería la conexión a Dynamics. Aquí, por ejemplo, le estoy pidiendo casos, entonces va a leer los casos al respecto. También le podría preguntar por otras tablas que le haya conectado. Nuevamente, esto es una conexión local. Simplemente le digo que quiero que se conecte a X tablas que se están sincronizando en ERP. Por ejemplo, una tabla de sitio, una tabla de acuerdo de nivel de servicio, una tabla de facturas. Entonces, si le digo conectas a facturas, lo agrego y en minutos ya podría estar preguntándole por facturas que se cargan en esta herramienta. Entonces le voy a preguntar en este caso por bits o lista de 10 contactos. Entonces ahí me va a mostrar casos, clientes, empresas que están en la herramienta y ahí podría ir profundizando. Es similar al ejemplo que veíamos anteriormente. Entonces podría tener productos en un módulo del ERP y hacer pedidos en otro módulo, o que la factura no solo se haga en el ERP, sino que también literalmente envíe la factura al cliente por correo como un adjunto. Entonces hay muchísimas posibilidades de combinar esos 1500 conectores. Para el siguiente ejemplo quería ver un tema de servicio en campo. Entonces podríamos tener un técnico de servicio en campo que va a visitar cada posición, cada cafetería, por ejemplo, toma fotos, videos, firmas de visto bueno de lo que se está haciendo en los equipos. Puede ser equipos de $20,000, por ejemplo, entonces es necesario repararlos rápidamente para continuar con la operación. Y ahí se sincroniza a SAP o Dynamics con los diferentes conectores. Entonces tendríamos la creación de la notificación del ERP. Esa notificación cae a la aplicación móvil específica que está llegando DIP en este caso, y ahí se sincroniza la información, se puede ver el nivel de progreso del trabajo. Entonces, dentro del ERP, se puede decir que hay una falla con el equipo, se crea una orden de trabajo porque el equipo no está encendiendo. Entonces, ahí se pueden buscar los detalles del equipo en particular. Y eso automáticamente crearía la orden de trabajo en la aplicación. Voy a acelerar por acá. Entonces, Dave tendría en su teléfono, igual iOS o Android o su tableta, las diferentes órdenes de trabajo. Voy a tener data geolocalizada, ver dónde tiene que existir. Voy a tener un paso a paso de lo que tiene que efectuar. Y entonces ahí abre la cámara del dispositivo, toma una fotografía o video de cuál es el equipo que va a desarmar o va a reparar. Se suben las fotografías, videos, archivos importantes. Y ahí ya comienza a completar los pasos. Si tiene que desarmar, hacer un troubleshooting, hacer un diagnóstico, conectar una computadora, etcétera. ¿Cuál es el costo estimado de la reparación? Si hay que pedir piezas, si ya se rearma, si se hace una prueba después de armado, si ya se certifica que el trabajo está completo, si se tiene una firma de visto bueno del cliente, entonces ahí ya el cliente hace la firma autógrafa de visto bueno de recibido, y ahí las diferentes órdenes de servicio se van completando por los diferentes técnicos y se puede ver la operación de cómo vamos atendiendo, digamos, a los diferentes
clientes. Entonces tenemos clientes, órdenes, historial, si hay una imagen igual queda junta en este registro. Y bueno, podemos tener diferentes tablas. Entonces aquí tenemos incidentes de servicio, equipos y clientes, pero podríamos también hacer como una copia, un equivalente de lo que se llama el SAP, pero en Power Platform como para igual agilizar esa operación de servicio. También podríamos tener este flujo de proceso de negocios con las diferentes fases, que se hace, por ejemplo, un assessment o scoping, que si se investiga, que si se repara, que se visita, y ya sea por resuelto el problema. Entonces, esa aplicación estaría sincronizando directamente con el ERP, y ahí se podría ver lo que son igual las fotografías, las firmas o el visto bueno o cada paso que se realizó. Otro ejemplo interesante es el de Robotic Process Automation. Entonces, puede venir, por ejemplo, una solicitud como adjunto en PDF y esa solicitud se procesa con AI Builder que vimos hace un momento y después un robot de automatización de RPA completa la tarea. Entonces, ¿cómo se ve eso en Néstor? Que eso solicitan una orden de compra. Entonces, acá en un nuevo correo, el correo tiene la PO o orden de compra adjunta. Entonces, tenemos la solicitud de orden de compra de los diferentes materiales, cantidades, plantas. Ahí podemos crear diferentes formatos para que se procese en el automático. Se envía la solicitud y se lee automáticamente con AI Builder. Después Lingo, que podría ser la persona aprobadora, va a tener en Teams o en su correo la aprobación. Entonces ahí puede aprobar o rechazar esa orden de compra que se está ingresando. Entonces eso hace que Robotic Process Automation o Power Automate Desktop inicie en el equipo donde esté ese SAP, donde hayamos instalado ambos, RPA y SAP. Entonces ahí automáticamente el robot de procesos abre la aplicación y completa los procesos que le hayamos configurado. Entonces no tendríamos que manualmente ir a crear una PO paso por paso. Ya abrió la pantalla de crear requisición. Ya pasa los datos, vemos como los registra muy. Son los mismos datos que venían en la orden de compra, los mismos materiales, cantidades y planta. Y después ya crea con éxito. Entonces acá dentro de Teams tendría una notificación, nueva orden de compra creada con éxito SAP. Entonces tenemos la orden de compra 1142 creada con éxito en SAP. Y podríamos ver también escenarios interesantes. Dynamics Finance and Operations. Podríamos tener igual flujos de Power Automate, aplicaciones de Power Apps que están extendiendo la capacidad base de este ERP. Entonces, por ejemplo, en la administración de, por ejemplo, llegada de bahías de camiones, podríamos tener una Power App que está integrada en el ERP. Entonces, es sencillo, uno puede cambiar la manera en que muestra la interfaz del ERP para que incruste aplicaciones de Power Apps. Entonces, uno podría usar los dos, o el acceso directo de la Power App o la Power App integrada en el ERP. Entonces aquí, las personas que llevan los camiones podrían reservar un espacio dentro de las bahías
y decir, ok, voy a llegar con un camión, placa tal fecha, y ya reserva. Puedo ver, por ejemplo, que está reservado ese camión particular o ese espacio particular, y podría tomar una fotografía de que ya eh, se llegó a la vía correcta. O podría ver también desde mi aplicación, yo como conductor de camión podría ver si hay un cambio en la vía a la cual tengo que tal vez cambió algo en la logística, entonces puedo ver cuáles espacios están ocupados, cuáles están libres, o cuál me corresponde. Entonces esa aplicación podría tener dos vistas, la de la persona que va organizando eh, o sincronizando a todos los camiones, y la de cada uno eh, de los conductores por aparte. Podríamos también usar Power Automate integrado en Dynamics ERP. Entonces, una requisición de compra podría ser también un trigger para que suceda algo, que se envíe un correo, que se notifique, que se envíe un mensaje de texto. Entonces ahí se está creando la requisición de compra o la PO. Entonces se están comprando 3 productos por un total de $119. Aquí el flujo de trabajo se activa, y al enviar eso se hace digamos, el trigger de un Power Auto. Eso lo puedo obviamente por acá. Entonces así como uno puede extender SAP, se puede extender Dynamic Finance, y uno puede tener en Power Automate digamos, la lectura de que está pasando algo en el ERP. Yo le digo que este es mi ERP, quiero que se lea algo que está pasando en cuentas por pagar, cuentas por cobrar, en recursos humanos, en manejo de inventarios, en órdenes de compras, en órdenes de ventas, en manejo de bodegas o warehouse management. Entonces yo puedo escoger cuál es la categoría, y dentro de esa categoría cuál es el evento de negocio que quiero leer. Entonces, si es de manejo de warehouse o bodegas, yo le puedo decir, ok, recibí un, em, por ejemplo, cargamento. Entonces, si ya tengo ese trigger, si ya detecto que está recibiéndose un cargamento en el ERP, después puedo usar los 1500 conectores, agregando aquí un más. Le digo que si eso sucede, quiero que envíe un mensaje en Teams, quiero que envíe un SMS, tal vez el proveedor, quiero que envíe una notificación de otro tipo, quiero que me arme un PDF, quiero que arme una firma. Entonces hay muchísimas posibilidades. Como tiene 1500 conectores, ¿verdad? Uno puede integrar cosas que tengan que ver con Microsoft, pero también otros cientos de proveedores más que ya han publicado sus conectores por acá. Entonces, al final, todo va a trabajar más integrado y más automático. Entonces, ese conector lo podemos ver en Power Automate. Si yo a powerautomate.com y creo un workflow de automatización, le puedo decir, ok, quiero que esté continuamente leyendo algo que pasa en el ERP. Entonces aquí yo busco conectores como por ejemplo Dynamics, Dynamics Finance and Operations. Cuando ocurre un evento de negocio, le digo crear, y ahí es donde 24/7 valida si algo en algún ambiente de ERP, en alguno de los eh, grandes espacios de trabajo pasa. Ahí yo puedo hacer que eso sea el desencadenante para que se automatice algo. Y al revés, yo podría eh, estar leyendo alguno de los otros 1500 conectores para que se cargue algo en el ERP. Puede ser en diferentes direcciones. También puede ser calendarizado, decir, ok, quiero constantemente estar repitiendo un proceso, decir, ok, quiero que todos los días a las 10 de la mañana ocurra algo, que se haga un registro en el ERP, que se envíe a un dispositivo IoT,
que corra un proceso robótico de Power Automate Desktop, etc. Hay casos de éxito interesantes como los de Coca-Cola, donde se tenía un proceso manual, se recibe una orden CRM, se llama en Excel, se crea una orden de compra manual, se crea una orden en el sistema, se revisaba el correo, se revisaba el correo para la entrega, para la factura, se imprimía. Después de imprimir, se escaneaba y se validaba manualmente. Entonces, ya se decidió usar Power Platform y ahora ese proceso se aceleró. Entonces, se redujo el costo y pasó, por ejemplo, de tomar este proceso de tomar medio día a tomar unos cuantos segundos. Entonces, eh, el impacto fue bastante grande. Es un proceso que está 24/7, siempre está corriendo. Bueno, aquí se pueden ver los casos de éxito, específicamente el de Coca-Cola, y entender cómo es que sucedía. Entonces, este es un producto de Coca-Cola muy interesante que usa customización. Los clientes pueden hacer como mezclas y eso eh, complicaba muchísimo la logística. Entonces, gracias a Power Platform se pudo automatizar. Entonces, aquí vemos hay diferentes máquinas y cada una de esas máquinas se puede combinar a la medida. Entonces, tenían ese proceso manual, el cual ya se usó Power Automate para automatizar. La información cae en el ERP. Y bueno, puedo enviar los dos enlaces para referencia. Hay muchos casos de éxito al respecto de Power Platform trabajando con diferentes ERPs. Eh, y bueno, no sé si hay alguna consulta de algo de lo que hayamos visto, de algunos de los componentes de Power Platform o cómo es que se conecta. Gracias, Mauricio. Déjame ver si en el chat, bueno, creo que no hay ninguna consulta por el chat, sin embargo, por acá tenemos a Eduardo con la mano levantada, entonces puede salir el micrófono sin problema. Adelante. Buenos días. Es- Buenos días. Eduard Falla de Asemina. Mi consulta es, todos este tipo de integraciones tienen una licencia premium, ¿verdad? Por detrás, aparte de la de Office 365. Esa es mi consulta. Entonces, sí, hay diferentes licencias. Por ejemplo, está Power Apps Premium y si se tiene esa licencia, ya se cuenta con los 1500 conectores y almacenamiento en Dataverse. Igual Copilot Studio. eh, Copilot Studio tiene la posibilidad de licenciarse por 25.000 mensajes, por $200 al mes, no importa la cantidad de usuarios. Y eso traería también 2.500 conectores, almacenamiento, prompts de IA. Pero eh, hay un escenario también donde, por ejemplo, si se tiene Dynamics Finance, los usuarios que tengan eh, Dynamics Finance o Dynamics Supply Chain Management o no, Dynamics Sales, esos usuarios también tienen acceso a Power Apps y Power Automate Premium. Pero sí, si no se tiene SRP o SRM, SCRM y se tiene solo Office, y si quiere usar conectores Premium, sí hay que considerar Power Apps Premium o Power Automate Premium. Es un punto importante. Excelente, gracias. Claro, Gracias, no sé si hay alguna Eduardo. otra consulta. Sí, Mauricio, tenemos una consulta por el chat de Angélica Janet. Dice, hola, ¿cómo hago para ingresar el AI Builder? No lo veo dentro de mi Power Apps o Power Automate. Sí, claro. Acá, bueno, lo que puede pasar es que ahora, como hay varios botones, puede que esté oculto. Entonces, por ejemplo, en powerapps.com, si no se ve centro de IA, entonces vamos acá a más y ahí tiene que estar escondido, digamos. O si no, le podemos dar clic en descubrir todo eh, y en algún punto tiene que ir o centro de IA
o modelos de IA. Entonces, el centro de IA es donde están los modelos de IA de AI Builder, y también hay una capacidad interesante que se llama solicitudes. Yo solicitudes puedo hacer como prompts a la medida, hacer, eh, por ejemplo, un resumen de un texto usando GPT o usando modelos a la medida. Entonces es otra capacidad interesante que no vimos en esta sesión, pero se podría ahondar más adelante. Entonces se puede analizar texto, traducir, resumir, predecir. Ahí existe la posibilidad de hacer un prompt a la medida o solicitud a la medida. Cosas interesantes, por ejemplo, analiza esta imagen de un automóvil chocado y ayúdame a obtener costos de reparación. Entonces es un enfoque low code. Yo acá le agrego imágenes, texto, archivos. Entonces podría ser, por ejemplo, un cliente que está haciendo una solicitud, una queja, lo que sea, y yo puedo cargar lo que está diciendo el cliente para tener el contexto. En este caso, como pedí un análisis de una imagen, entonces le doy la imagen de un automóvil chocado y ahí me da la predicción. Y entonces eso lo podríamos incluir en un agente de IA, en una aplicación o en un workflow. Y ya me dice que ese vehículo tiene dañado el capó, el parabrisas, el guardabarros, el espejo lateral, y me dice que es un vehículo, le puedo decir, por ejemplo, define marca, estilo y color. Pruebo. Y el segundo ya tengo ese prompt perfeccionado. Entonces yo puedo hacer eh, como si fueran sí, habilidades específicas perfeccionadas para cada escenario con low code y después ya lo incluyo. Entonces ya me hizo que es un sedán compacto, color naranja metálico, y esos son los daños. Pero sí, ahí es donde podemos ver. En- Quería agradecerles nuevamente por el tiempo el día de hoy. Acá está nuevamente en mi LinkedIn por si tuvieran más consultas o por si quieren, por ejemplo, que les haga llegar la presentación. Con el equipo de FAPIPO también podemos compartir la presentación y si hay interés, por ejemplo, en alguno de los temas que vemos hoy como para hacer doble clic, también podríamos hacer una sesión en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Tenemos dos consultas más, no sé si las puedo hacer rápidamente por acá. Sí, Ok. Hay otra consulta de Neftalí. Dice, para SAP for HANA con Fiori, ¿qué valor agregado puede darme para módulos de logística o ventas? sí, claro. En general, un segundito para revisar esta mina. En general, lo que diría sería que con Power Platform uno puede crear herramientas muy fácilmente, incluso con un prompt yo puedo pedir que se haga una aplicación en el momento. Entonces, eh, por ejemplo, SAP si requiere recursos especializados que pueden ser más difíciles de encontrar y más caros, entonces se pueden generar apps, flows, agentes más fácilmente que se conecten a casi que cualquier módulo del SAP. Entonces sí, podríamos ver ahorros en desarrollo, menor tiempo de mercado, podríamos habilitar la posibilidad de que colaboradores lleguen por su propio teléfono o tableta a trabajar de manera segura. Y sí, eso solo para mencionar algunos de las ventajas. Bueno, también los 1500 conectores, entonces significa que ese SAP estaría trabajando de manera más unificada con, digamos, el catálogo de tecnologías que se use. Gracias, Mauricio. Y ya por último, nos pone también Juan Carlos, por acá una consulta. ¿Cuál sería la mejor forma de conectarse con SAP SC que se encuentra on-premise para ejecutar procesos? Sí, claro. ¿Qué sería por acá? Sería usar el conector de SAP ERP, usar APIs clásicos de SAP y usar el Data Gateway. El Gateway es el mismo Gateway que se instala, por ejemplo, para Logic Apps, para Power Automate y para, bueno, SQL premisas. También funciona para Power Platform. Entonces, no
para evitar tener un montón de gateways diferentes, se usa el mismo gateway, se instala en ese servidor o equipo donde está SAP en premisas, se autentica y eso es una manera segura para llegar, para digamos que ese SAP pueda mandar información a Power Platform que corre en la nube. Entonces, esa es como la manera recomendada. Listo, Mauricio, muchísimas gracias por responder cada consulta. Y nuevamente, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que la sesión haya sido de gran valor para ustedes. Como les mencioné anteriormente, la grabación se estará compartiendo la próxima semana y se las haremos llegar a su correo igualmente. Si tienen alguna duda adicional, por favor nos pueden contactar a través de este QR o a través del correo info.latam@sapeople.com. Ahí también nos pueden escribir. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por participar, por haberse registrado en este webinar y estaremos enviándoles, pues, nuevamente nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día a todos. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego, Mauricio, gracias. Muchas gracias. Con todo gusto, hasta Gracias, luego. chao.